Las hojas de otoño revoloteaban afuera de la ventana panorámica de la casa de mis papás en los suburbios, mientras yo estaba sentada en el comedor. La misma mesa de caoba donde hacía la tarea hace más de 20 años. El aroma familiar del saumerio de lavanda de mi mamá se mezclaba con la tensión que ya era costumbre en esas cenas familiares mensuales. Margaret y Harold Brennan, mis padres, habían perfeccionado el arte de la decepción a lo largo de mis 31 años de vida, y esa noche se estaban luciendo. «Sara, cariño, tu papá y yo hemos estado platicando», empezó mi mamá, con esa voz ensayada de preocupación paternal mezclada con fastidio. «Ya es hora de dejar esa fantasía de la escuela de medicina y enfocarte en construir una carrera de verdad». Mi papá asintió con fuerza desde la cabecera, ajustándose los lentes de lectura mientras revisaba lo que parecía ser un artículo impreso. Encontré unas estadísticas sobre la deuda de los médicos y el agotamiento laboral. El promedio de un egresado debe más de $200,000 y trabaja semanas de 80 horas. No es sostenible, especialmente a tu edad. Seguí comiendo el estofado de mi mamá en silencio, acostumbrada a estas intervenciones. Para mis padres, a los 31 ya estaba muy grande para andar jugando a la doctora. Como ellos decían, aunque había terminado mi residencia hacía 3 años y en ese momento trabajaba en lo que ellos creían era un puesto de principiante en una clínica chica del centro. «Mira, mi vida», continuó mi mamá, estirando la mano para darme una palmadita. «Eres muy lista, pero la medicina es demasiado competitiva. Tal vez ya deberías considerar opciones más realistas. Tu prima Jennifer acaba de ser ascendida a gerente regional en esa farmacéutica. Gana excelente dinero y ni siquiera tuvo que pasar una década en la escuela». Mi papá se inclinó hacia adelante, animándose más con el tema. «Tu madre tiene razón. Llevas años con esto. Primero las clases de premedicina, luego ese trabajo de principiante en la clínica. Y ahora sales con que quieres especializarte en cáncer. ¿Cuándo vas a aceptar que tal vez la medicina no es lo tuyo?» «No estoy pensando en especializarme, papá. Ya soy oncóloga», respondí con calma, aunque sabía que esa diferencia se les escapaba. Harold agitó la mano con desdén. «Sara, atender pacientes en un centro comunitario no es lo mismo que ser oncóloga. No haces cirugías ni manejas casos complejos de cáncer. Eres básicamente una enfermera muy preparada». La ironía no se me escapaba. El supuesto centro comunitario donde trabajaba era en realidad el Instituto Brennan de Investigación Oncológica, una institución que yo misma había fundado 4 años antes. Nunca se habían molestado en visitarlo, a pesar de estar a menos de 8 kilómetros de su casa. Habían construido su propia versión de mi vida con retazos de conversaciones y sus ideas de lo que significaba el éxito. Mi mamá sacó el celular, desplazándose por lo que parecían ser ofertas de empleo. «Mira esto. Hay una vacante de representante de ventas farmacéuticas. Salario inicial de $90,000, coche de la empresa, prestaciones completas. Podrías usar tus conocimientos médicos sin todo el estrés y la responsabilidad de atender pacientes. Y con horario normal», añadió mi papá. «Fines de semana libres, oportunidades de ascenso. Podrías tener un verdadero balance entre trabajo y vida personal en vez de estar siempre de guardia». Tomé un sorbo de vino, pensando en cómo responder a esta nueva sesión de consejería profesional. Llevábamos 3 años con la misma conversación cada mes, desde que se enteraron de que seguía en cosas de medicina en lugar de tomar lo que ellos consideraban un camino profesional convencional. «Sara, hija, ya tienes 31, dijo mi mamá, ahora en un tono más serio. «Tu reloj biológico avanza, y tienes que pensar en tu futuro. ¿Cómo vas a atraer a un buen marido si siempre estás metida en esa clínica? Los hombres quieren mujeres disponibles, que puedan ser compañeras para formar una vida real juntos». Mi papá asintió satisfecho. «Tu mamá tiene razón. El hijo del doctor Harrison, David, es un abogado exitoso y anda buscando esposa, pero quiere a alguien estable, con una carrera tradicional, no a alguien que todavía anda definiéndose». La plática siguió así por casi 1 hora, con mis padres inventando opciones cada vez más creativas para que abandonara la medicina. Mi mamá sugirió que trabajara de enlace en una farmacéutica, usando mis conocimientos para conectar a los doctores con los laboratorios. Mi papá pensaba que debería dedicarme a la redacción médica, haciendo contenido para marketing o páginas de salud. Yo mantuve la compostura, asentía de vez en cuando y hacía preguntas para aclarar sus ideas. No tenía ni idea de que mi celular estaba vibrando con mensajes del director financiero de Brennan Medical Holdings, la empresa matriz de mis 7 centros oncológicos en 3 estados.
Tampoco sabían que las emergencias médicas que tanto les preocupaban eran, en realidad, juntas y consultas con otros institutos que querían implementar mis protocolos de tratamiento. El teléfono sonó justo en el postre. En la pantalla apareció el nombre de la doctora Patricia Yamamoto, la nueva oncóloga de mi mamá. Yo misma la había recomendado 3 semanas antes, cuando su mastografía reveló unas calcificaciones sospechosas, aunque lo hice con mucho cuidado para no dejar ver mis conexiones profesionales. Tengo que contestar, dije, levantándome hacia la cocina mientras mis padres seguían discutiendo mis posibilidades de carrera. Doctora Brennan, la voz de la doctora Yamamoto sonaba profesional, pero preocupada. He terminado de revisar los reportes de patología y los estudios de imagen de su mamá. El diagnóstico se confirma: carcinoma ductal invasivo en etapa 2. Necesitamos hablar de las opciones de tratamiento de inmediato. ¿Qué recomienda, doctora?, pregunté, aunque ya había revisado los estudios desde el portal seguro del hospital. Quimioterapia, seguida de cirugía de resección y después radioterapia. Sin embargo, por los marcadores genéticos que identificamos, quiero recomendar tratamiento en el Instituto de Investigación Oncológica Brennan. Ahí tienen protocolos diseñados para este tipo de tumor y los índices de éxito son muy altos. Me quedé en silencio un momento, midiendo las implicaciones. Doctora Yamamoto, esos protocolos de tratamiento, yo los desarrollé. Soy la directora médica y propietaria del Instituto Brennan. El silencio que siguió fue profundo. Doctora Brennan, no tenía idea. Su mamá la puso como contacto de emergencia y mencionó que usted trabajaba en el área de salud, pero dijo que estaba en una clínica comunitaria. Es complicado, respondí, mirando hacia el comedor, donde mis papás seguían hablando de que yo necesitaba ponerme seria con mi carrera. Necesito darles la noticia del diagnóstico, pero creo que sería mejor que usted los llame directamente para explicarles las recomendaciones de tratamiento. Por supuesto. ¿Quiere que mencione su papel en el instituto? Eso seguramente va a salir cuando les diga por qué recomienda atenderse ahí. Regresé al comedor, donde ahora mis papás estaban platicando de sus planes de vacaciones para la próxima primavera. Me miraron expectantes al sentarme de nuevo. Mamá, papá, dije con calma, era la doctora Yamamoto, la oncóloga de mamá. Tiene información importante sobre los resultados de los estudios. Les va a llamar directamente. El rostro de mi madre se puso pálido. ¿Es cáncer? Sí, mamá, pero es muy tratable, sobre todo porque lo detectaron a tiempo. La doctora Yamamoto quiere hablar con ustedes de las opciones de tratamiento. Como si fuera señal, sonó el teléfono de la casa. Mi papá contestó, y vi cómo su expresión cambiaba de preocupación casual a atención absoluta mientras escuchaba a la doctora explicar el diagnóstico y el plan de tratamiento. Doctora Yamamoto, ¿podría repetir lo del centro de tratamiento?, preguntó mi papá, tomando una pluma para anotar. El Instituto de Investigación Oncológica Brennan. Nunca hemos oído de él. Pude escuchar la voz de la doctora a través del altavoz, explicando la reputación del instituto, sus índices de éxito y los protocolos específicos para el tipo de cáncer de mi mamá. Y entonces llegó el momento que yo ya anticipaba. La doctora Sarah Brennan es la dueña y directora del instituto. Es una de las oncólogas más reconocidas en la región y ha desarrollado varios de los tratamientos que usamos para casos como el de su esposa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis padres me miraron con incredulidad mientras asimilaban lo que acababan de escuchar. ¿Doctora Sarah Brennan?, susurró mi mamá. Pero, esa es nuestra hija. Sarah, tú no eres doctora. Trabajas en una clínica comunitaria, insistió, confundida. Mi papá aún sostenía el teléfono, con la cara alternando entre confusión y la realización que empezaba a caerle encima. Doctora Yamamoto, ¿me está diciendo que nuestra hija Sarah es la dueña de ese centro de cáncer? Sí, señor. La doctora Brennan no solo es la dueña, también es la directora médica. Ha publicado mucho sobre protocolos de tratamiento y participa en varios comités nacionales de investigación en oncología. Su hija es bastante reconocida en este campo. Cuando mi papá colgó, los tres nos quedamos en silencio absoluto. La velada, que había empezado con una terapia de orientación profesional para que dejara mi supuesto pasatiempo médico, se había transformado en algo completamente distinto. Sarah, dijo mi mamá en voz baja. No entiendo. ¿Desde cuándo eres doctora? ¿Desde cuándo tienes un centro de cáncer? Soy médica titulada desde hace 4 años, oncóloga desde hace 3. Fundé el Instituto Brennan hace 4 años, y ahora operamos 7 instalaciones en la región. Mi papá negó con la cabeza, asombrado.
Pero nunca nos dijiste. Nos dejaste pensar que estabas en un trabajo de principiante en una clínica. Papá, intenté contarles muchas veces. Cada vez que mencionaba la investigación oncológica o los protocolos de tratamiento, lo descartaban como si fuera un juego o me decían que buscara una carrera de verdad. La verdad comenzó a desenredarse mientras ellos procesaban la revelación. La clínica comunitaria en la que supuestamente trabajaba era en realidad mi centro principal de investigación. Las emergencias médicas que tanto les preocupaban eran consultas con otros oncólogos sobre casos complejos. El trabajo básico que decían que debía dejar era en realidad investigación pionera publicada en las revistas médicas más importantes. Sara, si eres dueña de esos centros de tratamiento, ¿qué significa eso económicamente? Preguntó mi mamá, dejando que su lado práctico saliera incluso en medio de su diagnóstico. Mamá, la empresa Brennan Medical Holdings, que es dueña de los centros de tratamiento, tuvo ingresos de $47 millones el año pasado. Además recibo regalías de otros centros oncológicos que usan mis protocolos de tratamiento. En lo económico, estoy bastante bien. Mi papá se recargó en la silla, con una mezcla de asombro y vergüenza en la cara. Sara, nosotros diciéndote que buscaras trabajo en ventas farmacéuticas, y resulta que eres dueña de una compañía médica multimillonaria. Así es, papá, respondí con calma. Durante las siguientes horas, mientras organizábamos el plan de tratamiento de mi mamá, fueron saliendo más detalles de mi verdadera vida profesional. Las revistas médicas apiladas en mi departamento no eran lectura ligera, contenían mis artículos publicados. Las conferencias a las que asistía no eran simples eventos de networking, eran presentaciones de mis hallazgos clínicos frente a otros oncólogos. El horario irregular que tanto les preocupaba se debía a que estaba dirigiendo varios centros de tratamiento y al mismo tiempo realizando estudios de investigación. Pero lo que más impactó a mis padres fue enterarse del alcance de mi trabajo. El Instituto Brennan de Investigación Oncológica había atendido a más de 3,000 pacientes en 4 años, con índices de éxito superiores al promedio nacional en la mayoría de los tipos de cáncer. Los protocolos de tratamiento que desarrollé ya se estaban aplicando en centros de todo el país, beneficiando potencialmente a decenas de miles de pacientes. ¿Por qué no insististe en decirnos la verdad?, me preguntó mi mamá mientras revisábamos su calendario de tratamiento. Mamá, cada vez que trataba de explicar lo que realmente hacía, cambiaban la conversación hacia opciones de carrera más realistas. Ustedes ya habían decidido que mi trabajo médico no valía, antes de molestarse en entender en qué consistía. Mi papá asintió despacio. Sara, te debemos una disculpa enorme. Estábamos totalmente equivocados. No se equivocaron en que yo trabajaba en el área de salud, papá. Se equivocaron en asumir que entendían lo que ese trabajo implicaba. Las semanas siguientes transformaron por completo la dinámica en nuestra familia. Mientras mi mamá recibía tratamiento en el centro que yo había fundado, con los protocolos que yo misma desarrollé, mis padres empezaron a entender de verdad lo que había logrado. Las llamadas de colegas, las becas de investigación, las historias de pacientes recuperados, todo dibujaba la imagen de alguien trabajando al más alto nivel de la práctica y la investigación médica. Más importante aún, me vieron en mi ambiente, tomando decisiones de tratamiento, dirigiendo equipos clínicos y llevando la atención oncológica hacia adelante con investigación e innovación. La hija a la que intentaban convencer de abandonar la medicina en realidad estaba salvando vidas y desarrollando terapias que beneficiarían a pacientes con cáncer en todo el mundo. El tratamiento de mi mamá fue exitoso gracias a la detección temprana y a las terapias dirigidas que diseñamos en el instituto. Durante su recuperación, ella misma reflexionaba sobre la ironía de la situación. Sara, no puedo creer que pasamos años diciéndote que dejaras de jugar a la doctora, cuando en realidad te estabas convirtiendo en una de las oncólogas más reconocidas de la región. Mamá, no estabas equivocada en que la medicina es difícil. Lo que sí pensaste mal fue que yo no era capaz de enfrentar ese reto. Cuando terminó su tratamiento y recuperó la salud, nuestra familia encontró un nuevo equilibrio. Las cenas mensuales continuaron, pero ya sin sesiones de orientación profesional. En vez de eso, mis papás compartían orgullosos con amigos y vecinos las historias de los logros médicos de su hija. Algunas relaciones familiares se sostienen durante años en suposiciones y malentendidos. La nuestra se transformó cuando descubrieron que la hija a la que querían redirigir hacia una carrera sensata había construido algo extraordinario sin que ellos se dieran cuenta. Y lo más importante, cuando el cáncer amenazó a nuestra familia,
La persona que ellos pensaban que solo jugaba a ser doctora fue quien salvó la vida de mi madre.